el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Dios te bendiga, saludos. Otro episodio más de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio. A mis espaldas es la vista de... Y hemos estado aquí anteriormente, lo has visto. Es el embalse y represa Toabaca. Está en el municipio de Villalba. Y esta carretera que va por aquí al frente mío, 150, llega hasta el municipio de Cuamo. Así que la parte sería como la parte noreste más o menos, que estamos ubicados para aquellos que buscan en el mapa del sur de Puerto Rico. Y estamos tocando el tema de la gracia como un arma de transformación masiva. Dice el capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 13 en adelante: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Va a escuchar el tránsito, va a estar pasando. Como quiera, siempre tengo un reto de audio, donde quiera que voy. Pero te agradezco tu paciencia, como, ¿verdad?, toleras estas cosas, entendiendo que queremos aprender de la palabra de Dios. De eso es que se trata. Y en muchas escrituras podemos leer el peligro que viene desde afuera, ¿verdad? Los ataques del enemigo, las artimañas del enemigo, las estrategias del enemigo para combatir la fe cristiana, los cristianos, tergiversar la palabra del Señor, como hemos visto en tantas porciones bíblicas. Pero a veces también el peligro puede venir hasta desde adentro. Vamos a buscar en Gálatas el capítulo 2, porque estamos hablando de combatir, estamos hablando de utilizar las herramientas y estrategias que el Señor nos da a través de su palabra. Y en Gálatas el capítulo 2, comienza el capítulo 1, Pablo aclarando de que lo que él recibió, esta palabra la recibió de un Cristo glorificado y resucitado, y no de hombre alguno. Y cuando queremos hablar de los asuntos de Dios, pues tenemos que ver las cosas dispensacionalmente, en qué momento está hablando, a quién le está hablando, qué le está hablando, por qué le está hablando. Y en Gálatas el capítulo 2 sucede algo muy, muy interesante. Comienza de esta manera: después, pasados 14 años, este es Pablo, apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles. Déjame asegurarme que todo está funcionando bien, ¿sí? Al momento todo se ve bien. Espero que se escuche bien. No tengo tanto problema con el viento, pero los vehículos pasan por aquí cerquita. Estoy a unos cuantos metros de la carretera 150. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Que quede claro, Pablo no va a buscar el endoso. Pablo no necesita la certificación o recertificación de su ministerio, de su apostolado, de nadie más, porque fue de Cristo mismo que lo recibió. Pero él va a consultar con estos varones que tienen que ver mucho con lo que es el reino, el mensaje del reino. Saludos. Un caballero, una máquina, un digger, lo que llamamos un digger. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea, no es judío, no es de Israel, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud.
Esta es parte del escenario. Había personas que creían en Jesús, habían puesto su fe en Cristo, habían creído que había venido, Hijo de Dios y todo. El problema es cuando todavía quieren mezclar la gracia con la ley. Que no es tan solo creer en Jesús, en Jesucristo como Señor, es que tienen que hacer otras cosas. Y mucha gente, estas cosas suceden porque el Señor, estas personas lo que quieren es realmente amarrar a las personas, atarlas, esclavizarlas. Lo que ya llamamos el legalismo, es el título que utilizamos mucho. Hay mucho legalismo todavía, a pesar de todos los siglos que han pasado. Y tan claro que está el mensaje de la gracia, donde toda la salvación nuestra, la certeza de la salvación, la garantía, el cuidado de esa salvación, la eternidad de esa salvación recae en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cualquier cosa que el ser humano quiera añadirle a eso se está lanzando y se está encaminando a una ruta que no es buena, porque lanza a las personas a la esclavitud. Por ende, como consecuencia y por lógica bíblica, entonces se está alejando de la gracia para caer en rituales, en ceremonias, en costumbres y tradiciones, en la ley. Y Cristo cumplió la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Así que esta parte es muy interesante porque Pablo dice lo siguiente. Voy a leerlo nuevamente desde el versículo 3 para tener contexto, del capítulo 2 de Gálatas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos. Y eso a mí me confunde un poco, porque si son falsos, no son hermanos. Pero si son hermanos, ¿por qué son falsos? Es falsa su doctrina, es falso su proceder, es falso su comportamiento. Pero si no han creído, no son hermanos. Simplemente lanzo esto para tu consideración y para mí también, que tengo que buscar sobre este asunto, porque dice: falsos hermanos introducidos a escondidas, parecerían ser hermanos, pero no son. Y cuando algo se introduce a escondidas, es como el que introduce contrabando en los tiempos de los ¿cómo se llaman? De los piratas y todo esto. El contrabando casi siempre es algo que no es positivo, aunque hay quien ha tratado de contrabandear y llevar Biblias a lugares donde no se acepta la palabra de Dios. Ya esos son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ellos entraban, pero había la intención de alterar la situación actual que Pablo predicaba a los gentiles, el mensaje de la gracia. Ahora, esto continúa. El versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, porque hay que combatir y hay que mantenerse firme en la gracia en la que estamos. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pedro representa aquel mensaje del reino que Jesús le dio a los apóstoles para predicar. Pero este mensaje fue para la nación de Israel. Recuerda, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ellos debieron haber llevado un mensaje de evangelización al mundo que no progresó, y de momento surge la figura de Pablo. Por eso es que hay que hacerse preguntas. Las preguntas son importantes. Y Pablo surge en el escenario. ¿Por qué el Señor lo levanta? ¿Por qué él va a estar predicando un mensaje? Sobre todo al ver los nacionales de Israel y ver que Pablo, que fue un fariseo, que era un perseguidor de la fe cristiana, ahora es cristiano, y que ahora, para colmo, para ellos sería para colmo, le predica a los gentiles, que recuerdan lo que pasaba en los evangelios, que no se mezclaban los gentiles con los judíos. Había un gran antagonismo entre ellos, aunque el mismo Jesús le dijo a ellos: por camino de gentiles no vayáis. Pero todo cambia al llegar la gracia.
todo cambia al llegar a este mensaje que Pablo le llama el misterio. Más bien está escrito porque el Señor le da este mensaje a él. Y todas las cosas son importantes para ver en qué vamos a creer en este momento y cómo vamos a proceder, cuál va a ser nuestras reglas de juego como creyentes miembros del cuerpo de Cristo en esta actual dispensación de la gracia, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Voy a leer más abajo nuevamente el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, o sea, el mensaje de la gracia para los gentiles que no tenían que pasar por la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, que era parte de lo que ellos habían recibido como el mensaje que Jehová le había dado a Israel y todo esto. Pero ahora llegada la gracia, no, eso no, esas marcas en la carne, todas estas cosas que Jehová pidió en un pasado, ya eso deja de ser. No tenemos que estar pendientes que si a dietas, que si verar fechas y ciertas ceremonias y todo esto. Tengamos mucho cuidado porque al día de hoy todavía hay quien quiere mantener eso con vida y lo quiere forzar en la gente y los reducen a las personas a esclavitud y los quita de la libertad de la gracia. Vale la pena aclarar que esta gracia no es para abusar de ella. ¿Quién dijo que vamos a vivir como nos dé la gana? ¿Quién dijo que vamos a hacer las cosas como a nosotros nos plazca? No, eso no es lo correcto. Ahora sí tenemos una libertad en la gracia para así obedecer a Dios. No nos sentimos que Dios nos está obligando a nada, ni forzando. Como consecuencia de este nuevo nacimiento, de esta salvación que tenemos en el Señor, ahora queremos obedecer a Dios. Nos gozamos en ello. La gracia nos da esa libertad. No siento que Dios está como un capataz detrás de mí con un azote. La ley era muy rígida. Era un tutor muy fuerte. Y si no lo haces, mira a ver, te vas a meter en problemas. Pero la gracia y todo lo que Cristo alcanza para nosotros, ahora nosotros podemos vivir la vida en el Espíritu que no podíamos vivir en la carne. Y esto es bien importante porque esto hay que combatirlo con la gracia, con el arma poderosa y transformadora de la gracia de Dios. El versículo 8, estamos en el capítulo 2 de Gálatas. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ¿de quién se está refiriendo? De Jesús. Actuó también en mí para los gentiles. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo ya glorificado y exaltado. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, porque se dieron cuenta cuando este hombre habló, que este hombre estaba hablando cosas contundentes y serias, y la fuente primaria era Jesucristo mismo, ¿verdad? Que él no recibió nada de hombre alguno, lo recibió de Cristo mismo. Y toda aquella educación de Gamaliel y toda aquella educación de la ley y del fariseísmo y todos estos asuntos y todo ese odio, antagonismo que él tenía hacia la cristiandad, eso se fue a un zafacón. Él lo dijo: lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, ganar todo este conocimiento, todas estas doctrinas de la gracia en esta dispensación de la gracia. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quiénes son estas personas? Apóstoles que conocieron a Cristo, pero que recibieron el mensaje del reino, no el mensaje de la gracia. Dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Muy bien, pero él no necesitaba la certificación de ella, pero sí es bueno que cada uno sepa lo que está haciendo, el ministerio que está llevando a cabo, a quién está obedeciendo, y que cada cual siga la misión y la comisión, ¿verdad?, que el Señor le ha dado a cada cual. Vamos a seguir leyendo. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ese era el ministerio de Pablo. ¿Cuál era el ministerio que tuvieron? Que fue lo último que escucharon los apóstoles de Jesús. Eso es lo que ellos querían hacer, llevar el mensaje del reino que no pudo avanzar. Y ellos fueron, ¿verdad?, fueron muriendo. Pero fue cuando tú ves las cartas de Romanos y de Hechos, ambas cartas te ayudan a entender que hubo el final del cierre de una dispensación del mensaje del reino para ir dando paso al mensaje de la gracia. Esa transición se ve
cuando ya el Señor va dejando a un lado para luego retomar lo que va a hacer con Israel, dejándolos a un lado para dar paso a esto maravilloso que es el misterio, el mensaje de la gracia, salvación por fe sin las obras de la ley. Algo extraordinario y maravilloso en lo cual estamos en este momento, que nos liberta de la ley, donde el mensaje de la gracia combate y golpea de frente, le asesta un golpe entre los ojos al legalismo rampante que existe en el mundo, para traer esta libertad en Cristo, para depender de Cristo, de su obra, y tener unas reglas que tenemos desde Romanos hasta Filemón, de la iglesia cuerpo de Cristo, para andar en el Espíritu, para ser revestidos de algo diferente, para dejar el viejo hombre muerto atrás, para que venga el nuevo hombre, una nueva criatura, una novedad de vida y unas instrucciones particulares que tenemos de parte de nuestro Señor glorificado y resucitado. Ignorar las cartas de Pablo, ignorar que Cristo siguió hablando después de los evangelios, es rechazar y operar y funcionar en base a otras reglas para otro tiempo, para otra gente, y no aplicar lo que es ahora, lo que es actual, lo que es el mensaje de la gracia. Entonces, el versículo 10, capítulo 2 de Gálatas dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo va a traer un punto muy serio que tiene que ver con Pedro. Pedro, sí, ese mismo, el apóstol Pedro, que negó al Señor 3 veces, el que el Señor le preguntó si lo amaba 3 veces, y que lo puso como uno de los líderes grandes de el ministerio, ¿verdad?, de la gran comisión, como algunos llaman, de llevar el mensaje del reino y de bautizar. Pero Pablo tiene otro mensaje. Inclusive Pablo dice en Corintios: Dios no me envió a mí a bautizar. Bauticé a algunas personas y bauticé a alguien más, no me acuerdo, porque el Señor no me envió a bautizar, porque esta salvación es por fe y no por obras, pero antes era aplicable. Y todo esto hay que verlo en la Escritura, tiene que corroborarlo con la palabra. Le resistí cara a cara, se le paró de frente, porque era de condenar, no le iba a dar una trompada, pero bíblicamente va a tener que hacer algo, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir, para corregir. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que Jacobo tiene que ver con los apóstoles y con el mensaje del reino, con relación a Pedro, dice: comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo de sus nacionales, miedo de tal vez de los líderes de aquel tiempo, que había esta mezcla así de Jesús, pero tenían que circuncidarse, porque si no estaban mal. Y Pablo viene a corregir estas cosas por el mensaje que él recibe de Cristo mismo. No se le hizo tan fácil, pero se mantuvo firme. Tenía miedo Pedro de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, el que andaba con él. Porque a veces el comportamiento, y si tú tienes una posición de liderato, depende de lo que tú hagas, otros van a hacer exactamente lo que tú haces. Y si tú y yo estamos en un error, vamos a arrastrar a alguien al error. Por eso esto es bien importante. Y hasta Bernabé cayó en esto. Y Pablo lo está señalando fuertemente. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué tú los tienes a ellos amarrándolos y esclavizándolos si tú estás viviendo como viven los gentiles ahora en la libertad, entendiendo lo que Cristo hizo y también sabiendo lo que Pablo recibió, aunque él no lo lograba entender completamente? Si vas a las cartas de Pedro, vas a ver que una dice que Pablo está hablando cosas profundas, algunas difíciles de entender, dice él, pero no necesariamente las tiene que entender completamente. Él tenía su misión, pero sí se dio cuenta que aquí algo pasó. Entonces él estaba haciendo como jugando a dos posiciones. Cuando estoy con los judíos, espérate, déjame enderezarme y comportarme como ellos esperan. Espérate, que por ahí vienen los gentiles, me voy a acomodar con los gentiles. Y eso no podía hacer. No podía tener esa simulación
estar en dos partes, porque uno tiene que estar firme y tener esa integridad bíblica, doctrinal y dispensacional, porque uno puede arrastrar a otra gente en esto, además de que uno le está fallando al Señor. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Él está diciendo algo bien grande. Imagínense la cara de 2 o 3 allí diciendo, mira, está prácticamente echando la ley a un lado. No, es que está trayendo lo presente. Hay que echar a un lado lo que el Señor no quiere que esté. Lo que está ahora es el mensaje de la dispensación, de la gracia, el misterio revelado al apóstol Pablo para nosotros en esta dispensación. Y dice el versículo 17, y voy a leer hasta el versículo 21. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y te amó a ti también y a mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este capítulo es bien contundente. Y para el estudioso de la Escritura tiene que indagar, ahondar y buscar en la profundidad de qué está pasando aquí. Aquí hay algo. Aquí hay dos cosas dándose. Y se ve la ley por un lado y la gracia por otro. Se ve la libertad por un lado y la esclavitud por otro. Y nosotros tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos y en quién creemos y a quién queremos obedecer. Vamos a seguir con este tema. Es fascinante considerar que tenemos un arma poderosa que es la gracia de Dios para combatir muchas cosas y las artimañas del enemigo. Pero también a veces hay que combatir cosas internas de la fe cristiana para que los hermanos y hermanas nuestros logren entender lo que el Señor ha hecho y el mensaje que ha traído para este tiempo y dejar de estar reduciendo la esclavitud a tanta gente que al día de hoy todavía no gozan de la libertad. Le tienen miedo a la gracia y la gracia se presenta de una manera tergiversada porque muchos dicen, eso es un cheque en blanco para que la gente viva como le da la gana. Y no, el mismo Pablo dice de ninguna manera. Hemos sido libertados del pecado, de la esclavitud del pecado. El pecado no es el señoría de nosotros. Le hace el importantísimo capítulo 6 de Romanos, que lo vamos a considerar eventualmente en unos episodios. De entender que tenemos que vivir como el Señor quiere que vivamos ahora en su libertad, que es una libertad enmarcada en la voluntad de Dios. Enmarcada en el mensaje de esta dispensación, andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, vestido de un nuevo hombre. Dios está haciendo un nuevo hombre, en Cristo estamos completos, perdón de pecados, vida eterna, justificación, glorificación, santificación, redención, adopción. Somos embajadores, somos soldados. ¿Qué más queremos de Dios? ¿Qué más queremos de nuestro Señor? Bendito sea su nombre. Hasta aquí este episodio y vamos a seguir con otros más sobre la gracia como un arma de transformación masiva. Te voy a dejar un rato con esta imponente, ¿verdad? Escena, este escenario aquí natural del lago y represa del embalse Toabaca en el municipio de Villalba, que se extiende básicamente hasta el municipio aledaño de Coamo. Que el Señor te bendiga mucho.